Para conversar sobre cuáles son las principales barreras y problemas que encuentran las pymes en nuestro país. Hola, ¿cómo está Jorge? Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Aquí estamos para absolver todas tus preguntas. Jorge, bueno, ustedes son los expertos en el tema. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen ahora las pequeñas y medianas empresas? Sí, bueno, más que problemas, estamos hablando de retos que tienen los principales retos que tienen las pequeñas empresas, ¿no? Dentro de los principales retos tenemos algunos temitas en los que tenemos que trabajar bastante. Un tema que es el tema del financiamiento. El financiamiento resulta todavía muy caro para las empresas, ¿no? Entonces, estamos trabajando no solamente como gremio de la pequeña empresa, no solo como la Cámara de Comercio de Lima, sino en general todos los que están involucrados, pues tenemos que trabajar juntos para que el financiamiento de las empresas sea el mejor financiamiento, el financiamiento más sano. Ahora, ¿y ¿sí? a raíz de qué es ese financiamiento caro? Bueno, partamos de que más del 98% de las empresas en nuestro país es lo que se conoce como pymes. Entonces, muchas de estas empresas son chiquitas, representan mucho riesgo, representan mucho trámite burocrático para aquellas empresas que se dedican a prestar a las empresas, y en realidad pues obviamente las tasas son muy altas. Claro. Todavía son muy altas. Claro. Están bajando, pero todavía son muy altas. ¿Y cómo se hace para reducir ese costo? Bueno, simplemente es que no es una respuesta que sea una respuesta de sí o no, o de uno o dos, ¿no? Planteemos la problemática de la pyme en capas. Yo escuché una vez que la problemática en general es como una cebolla, ¿no? La cebolla tiene capas, ¿no? Entonces, una capa externa obviamente es el gobierno, la política económica, la situación internacional, etcétera. Una capa media, que son las instituciones financieras, la tecnología, etcétera. Y una capa interna, que es la capa propia de la MIPE, ¿no? De la pyme. Entonces, claro, todos tenemos responsabilidad. Yo te podría decir, dentro de lo que son las MIPES, claro, sería pues ordenarse, trabajar y, bueno, aspirar a ser una empresa de clase mundial, ¿no? Claro. En el gremio de la pequeña empresa, en la Cámara de Comercio, nosotros no apuntamos solamente a tener empresas de emprendedores, sino apuntamos a tener empresas de clase mundial. Seamos grandes o seamos chiquitos, pero ese es el mensaje. Y cuando hablamos o cuando hablas de la capa del gobierno, ¿qué puede hacer el gobierno para reducir el costo del financiamiento? Bueno, básicamente el gobierno lo que tiene que hacer, no solamente en el tema de financiamiento, sino en general, pues, es tener un rol promotor, un rol que garantice que se puedan hacer los negocios de la mejor manera, ¿no? En la capa media, las instituciones financieras obviamente tienen que poner unas tasas razonables y unas formas de evaluación que ayuden, no digan, oye, ¿cómo te castigo o cómo no te premio o cómo no te presto?, sino fundamentalmente cómo te ayudo para que seas una empresa de clase mundial. Un tema que se escucha todos los días son las barreras burocráticas que establece la administración pública. ¿Cómo afectan estas a las pequeñas empresas? Definitivamente, todo lo que es las barreras, digamos, para acceder a los trámites burocráticos, definitivamente afectan. Entonces, sí tenemos que trabajar bastante para que estas barreras obviamente pues sean superadas, pues porque obviamente si lo que nosotros apuntamos es a tener empresas sanas, empresas de clase mundial y empresas que duren más de 4 años, porque la mortalidad en este tipo de empresas obviamente no podemos negarlo, es grande, claro, pues debemos reducir todos estos trámites excesivos, llámese licencias, llámese papeleos, llámese trámites, pues para cumplir con ciertas obligaciones del gobierno. Claro, ¿y ustedes han identificado algo así como que dentro de toda esta maraña de trámites un mayor problema, un cuello de botella, o sea, algún sitio o alguna institución que sea la que más problemas genere y a la cual sea importante apuntar de manera directa? Bueno, sí, o sea, como Cámara hemos apuntado a algunas instituciones que realmente son las que deberíamos mejorar. Claro. Pero nosotros somos optimistas. ¿Qué son cuáles? No, pues, o sea, no, somos optimistas, entonces vamos a... periódicamente nosotros lanzamos ciertos comunicados, lanzamos ciertas alertas, ciertos semáforos, que más que decir, oye, ¿cómo funciona mal esto?, sino cómo debería funcionar. Ese es el mensaje, ¿no? O sea, nosotros como empresarios siempre pensamos en positivo. Ok.
El ruido político, Ujú. ¿qué tanto afecta el ruido político a Sí, las pequeñas y sí, medianas? eso es importante, como estábamos comentando inicialmente. Normalmente las encuestas, ¿a quién encuestan? ¿A quién preguntan? ¿No? A las grandes empresas. Entonces el ruido político aparentemente eh, afecta a todas las empresas en nuestro país, ¿no? Pero regresando al tema de las capas, pues obviamente probablemente no es a todas las capas, ¿no? Ya. Entonces, en la Cámara hemos hecho un sondeo, que no es una encuesta, pero es un sondeo perfectamente válido, porque, ojo, nosotros somos un gremio que somos de aproximadamente 12.000 empresas, entonces, más o menos tenemos cierta... Es una Claro. muestra interesante, Ajá. es una muestra importante, ¿no? Entonces, este sondeo, más que un sondeo de grandes empresas, habla de un sondeo, pues, de los emprendedores, Claro. de los empresarios de a pie, de aquellos que normalmente no les toman la declaración porque obviamente probablemente son pequeños o probablemente no existen, pero ojo, somos más del 98% de las empresas en nuestro país. Entonces, en el sondeo, algunos... más o menos estamos hablando de unos 45, 48%, Ya. dice que como personas, bueno, en los próximos 6 meses mejorará su situación. Ujú. Como negocios, en los próximos 6 meses mejorará su situación. Estamos hablando más o menos en unos datos de unos 45, 48%, que es algo importante, ¿no? Claro. Y un tema que es interesante, que el 6.54%, solamente el 6.54% buscará reducir el número de personas de sus trabajos, de sus empleos, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, entonces, de acuerdo a este sondeo, el ruido, en realidad, el ruido político, ¿qué es lo que le dice al empresario de a pie, ¿no? Oye, sigue trabajando, Ya. sigue produciendo, sigue creando país, sigue Ya. mejor, contribuyendo Es al interesante, país. ¿no? Son más optimistas. Son más optimistas, Sí. contrariamente a lo que uno podría creer. Claro, perfecto. Así es. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Bueno, encantado. Te lo agradezco. Cuando quieras. Listo. Bien, vamos a una pausa final y volvemos. Scotiabank.